Comenzamos la explanada de este martes de manera un tanto anómala, pero es que él lo merece porque viene a la explanada a cenar con nosotros Daniel Valverde, que lo tengo aquí conmigo. Muy buenas. Bienvenido. Encantado de estar aquí. En mi cabeza era como quién viene a cenar esta noche y lo he dicho así como tal, pero bueno, se ha entendido que eres sí. tú, que vuelves, porque hay personas que ya me decían, oye, ¿dónde está Daniel? No sé qué, ha sido atucido, tal. Siempre se te relaciona, ya sabes, con el mundo del misterio, pero no, nada más lejos de la realidad. Hay una cuestión de agendas, claro, pero estás aquí. Estoy aquí de nuevo. Y además con un tema Sí. que va a dejarnos un tanto convulsionados. Pues sí, He sí. usado una palabra así como muy... Yo invito aleatoria. a los espectadores, ¿no? Televidentes. ¿A quién no alguna vez no se le han ido los pies, ¿no? O las piernas cuando ha escuchado una música? Claro, no Y que ha te esté sentido dando un ataque epiléptico, claro, una sin necesidad el ritmo. irrefrenable, Imperiosa. de bailar y no dejar de bailar nunca, ¿no? A mí me pasa. Bueno, pues ya, En sí, general. sí, con según qué canciones, ¿no? Cada uno tiene sus, Con las más sus ridículas. temas, ¿no? Claro. Con las más ridículas, pero bueno. Bueno, este es otro pues tema. esto llevado al paroxismo Sí. se produjo y se conoció como la epidemia o la plaga del baile. Es decir, personas que no se sabe muy bien por qué, empezaban a bailar de forma compulsiva y fallecían. ¿Qué? Víctimas de deshidratación, ataques de corazón, algunos con las costillas rotas, incluso totalmente consumidos por ¿Pero qué me ese dices? baile mortal que los Pero llevó esto ha pasado, a la muerte. Esto ha pasado, en está alguna época en la documentado. zona de Valencia la gente Sí. se lo tomaba así, Claro, ¿sabes? claro. Lo daban todo. Claro, y luego en las raves, ¿no? También. Claro, Y pero ya no lo hablamos decía, de esto. Ya lo decía Tino Casal también en una canción, bailar hasta morir, ¿no? Claro. Hemos dicho que era un Y visionario. Alaska también y lo Alaska. decía, tengo los huesos desencajados. Esto es totalmente real, tiene un Verídico. fundamento real, hay casos y hubo una auténtica epidemia de las danzas de la muerte. De hecho, aún se siguen y hay vestigios hoy en día, sin querer, lo seguimos celebrando, por ejemplo, en San Juan, cuando saltamos la hoguera, Sí. el fuego, estamos recordando esas danzas macabras, esas danzas de la ¿En serio? muerte que ya ocurrieron durante la Edad Media, durante el medievo. Pero eso es como un ritual purificador, ¿no? No Lo de sé si- saltar el fuego y todo Sí, esto. efectivamente, ahora es un ritual purificador, pero por aquel entonces estas danzas, estos bailes, no se sabía muy bien por qué se producían. Hay datos que confirman que ya en el siglo VII ya se produjo alguno de estos casos, pero sin duda ¿antes alguna... de Cristo o después de Cristo? No, después de Cristo. Vale, Estamos vale. hablando sobre todo en Centroeuropa, donde es la cuna de estas cuna epidemias matata. estas epidemias del baile, ¿no? Un momento, por favor. Es que no quiero interrumpirte, pero a mí me surgen ya un montón de dudas. Esa gente que se echaba a bailar irrefrenablemente, pero escuchaba una música, entiendo. No. Ah, no. No. Vale, o sea, era Luego como de la veremos nada. cómo se añade escenografía A ti y te atrecho. poseía el ritmo ragatanga, como bien decían en la canción, Exactamente. y ocurría esto. Y ocurría esto. Fíjate. Fíjate, en el siglo XIII, Sí. antes de llegar a lo que yo creo que es la más documentada, que sucede en el 1518 en Estrasburgo, donde, como digo, es uno de los episodios más documentados de estas epidemias del baile, o estos, como luego se conocerá, Apla. el baile de San Vito. Pero es que Todos yo hemos antes te lo he escuchado alguna vez, dicho. tiene el baile de San Vito. Claro. Bueno, pues tiene un porqué y viene, precisamente, procede esta expresión de el santo, de San Vito, y la creencia yo estoy- irracional que luego veremos cómo lo relacionan a este santo. El San Vito es de él. Es que a mí Sí, me este gusta santo mucho esa italiano canción. que murió martirizado, cómo lo relacionan con estos episodios de plagas o de epidemias del baile. Aquí vemos una representación en la iglesia de Colonia de este santo. Ya lo digo, muchos de estos episodios sucedieron en Alemania y en Francia, también en Bélgica. Pero fíjate, en el siglo XIII se da uno de los más increíbles, cuando un grupo de niños, sin saber por qué, desde Erfurt a Arnstadt, empiezan a bailar durante el camino y llegan totalmente exhaustos, recorren 25 kilómetros de Arnstadt, se quedan, algunos fallecen, están totalmente exhaustos, presa de... Pero pues lo cierto es que no pueden dejar de bailar. no pueden dejar Ese de es otro tema bailar, interesante. no es un disfrute, la gente tiene que entender Claro. esto, no están disfrutando, están sufriendo, no pueden dejar de Claro, como los bailar. actores porno. Y fíjate Parece que que este disfrutan, pero en episodio, realidad no. este episodio de estos niños que fallecen bailando por el camino,
nos recuerda a uno, y en ello se inspiraron los hermanos Grimm para escribir El flautista de Hamelín. No me Sin lo duda, puedo creer. está basado en este episodio de estos niños, sí, de estos niños que no podían dejar de bailar desde Erfurt a Arnstadt. Pero un momento, espera, es que ¿bailaban de manera coordinada? No. Claro, cada uno llevaba su ritmo. Era un baile pues Caótico. de 3 o 4 de la madrugada, ¿no? Claro, al no escuchar una música claro, que les guiara, o de cada uno... de la posfiesta en Woodstock, ¿no? Claro. Era un baile de este tipo, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Estos bailes de hippies pasados ya Sí, de sí. vueltas. Bueno, Bueno, era a un mí me lo han poco contado. descoordinado, mostrando también incluso Espasmódico convulsiones, incluso, claro. espasmódico. Sí, sí, sí. Luego veremos por qué también, porque se Que han no era relacionado bonito, que con no los- era un fama No, no era- bailar, no, era no, una cosa no era- sin orden ni concierto. No era, efectivamente, no era una coreografía espectacular, ¿no? Claro. De los playback de hogueras. No, eso no. Bueno, entonces, Podría ya me he perdido. Bueno, sí. Los el niños episodio, que sí, seguían una inmediatamente fila. posteriormente a este episodio, en el 1289, ocurre otro, y fíjate, este es sonado porque estos bailarines espontáneos y esporádicos Sí. empiezan a bailar más de 30 personas de forma compulsiva sobre un puente sobre el río Moss en Alemania, y el puente acaba cayendo. Y fallecen. Esto es Mira, pero sonado. esto tenía consecuencias bastante dramáticas. Dramáticas totalmente, vemos como es un tema que ¿Tú sabes que yo me estoy deja... imaginando una conga Sí, loquísima, sí, ¿sabes? una conga, Pero efectivamente. una conga mortal. Bueno, pues estos episodios se van repitiendo hasta que en el 1518 una mujer que se Sí, llama yo me la apunto. Frau Trofeu Sí. empieza en una calle de Estrasburgo, mediados de julio, julio, es importante la fecha también y Vale. veremos por qué. Empieza a bailar ella sola en una de las calles. A la semana, lo que parece pues un baile esporádico, Aislado, ¿no? individual, aislado, ya le acompañan casi 30 personas que empiezan a ver, si era un bailar flash mob. al ritmo de una música imaginaria, Como ¿no? odio los flash mob. Bueno, Sí, esto es otro un flash tema. mob. Bueno, pues al mes ya los acompañaban 400 personas, 400 ininterrumpidamente no descansaban, por eso digo que muchos morían de deshidratación, de inanición, porque no paraban, no podían parar de bailar. Las autoridades y algunos médicos de la época, ya sabemos que pues, el status quo de la medicina por aquel entonces, creyó que se trataba de un episodio producido por una enfermedad de la sangre, por un calentamiento de la sangre que producía ese tipo de convulsiones. Le subió la bilirrubina, a Sí, lo le mejor. subió, y entonces decidieron, fíjate, en lugar de practicarles sangrías, que era Sí, con como las- una especie de transfusiones, Eso ¿no? era Para muy renovar técnico, con sanguijuelas, sí, también con las sanguijuelas, se sí. realizaba. Lo que decidieron era colocarles músicos, subirlos a un escenario, les construyeron un escenario en una plaza de Estrasburgo, les pusieron ahí músicos para que el baile acabara de curarlos, pero un baile como Dios manda, ¿no? Con músicos y tal. Vale, Bueno, lo que ocurrió... Vamos a darle las condiciones óptimas Claro. para que se desarrolle esto. Sí, como una Claro, especie de nacieron- psicodrama, ¿no? Como una especie de nacieron los psicodrama. festivales, a lo mejor, Exactamente, sí, así. sí, yo cada vez lo tengo claro, ¿no? Es un episodio este que, como vemos, Propició un poco, propició ¿no? La muchas agrupación cosas, de- ¿no? Bueno, pues lo que ¿Qué pasó? consiguieron fue el efecto contrario. Vaya. Crearon un efecto llamada que aún lo que hizo fue que se añadieran más bailarines al asunto, con lo cual aquello acabó bastante mal. Empezaron a desarrollarse todo tipo de teorías. Hay una muy curiosa de Richard Bartholomew, que es un autor que realiza un estudio bastante serio del tema. Hay libros como el de John Waller, que lo vemos, tenemos la portada por aquí del libro, que se llama Las danzas de la muerte o el baile de la muerte. Luego veremos la portada. Ahí. A Time to Dance, A Time to Die, Qué bueno. es decir, tiempo Tiempo, para bailar, sí. tiempo para morir. Es un libro que investiga todos estos episodios. Bueno, Richard Bartholomew, por ejemplo, se da cuenta de que en muchos de estos episodios existían una especie de personajes vestidos de colores y con palos de madera. Otros decían, el propio Waller se da cuenta, de que muchos de estos bailarines, no siempre, pero muchos, no eran de lugareños, Vale. eran extranjeros. Forasteros, de ahí, que se dice en los forasteros. De ahí se extrae una de las teorías que nos dice que pudo tratarse de incitadores pertenecientes a una secta religiosa Oh, no. herética que ¿Qué me practicara
una especie de retorno al presente de aquellas danzas ancestrales grecorromanas. Y podía ser una manera herética de inculcar una serie de nuevo de creencias en la población. Esta es una de las teorías, insisto, la presencia de extranjeros, de forasteros, gente extrañamente ataviada, con cenefas con guirnaldas en el pelo incluso, es decir, un poco de atrecho de personajes que podían haber inducido al resto a estos bailes. No siempre habían extranjeros, ¿eh? Esto en poco se explica si hubiera una suerte de hipnosis. Claro. Porque claro, es difícil de justificar que tú bailes hasta morir. El problema de esta teoría, efectivamente, además, es que si hubiera sido una secta o un tipo de culto herético, la gente no estaría sufriendo, la gente podría dejar de bailar. Es decir, aquí había un sufrimiento, no lo estaban haciendo de forma voluntaria. La otra teoría es que esta gente padecía un tipo de síndrome. Se habló del síndrome de Huntington, que es un síndrome que al final produce una infección en el sistema nervioso central. ¿Sí? Es hereditaria y es genética. Es decir, esto descartaría un poco en ese caso el síndrome. Produce, es verdad, pues este tipo de convulsiones, de movimientos descontrolados, sí, de los miembros, pero no cuadraría demasiado por lo que te digo. Estamos hablando de algo muy, fuera lo que fuera, era algo muy contagioso, muy multitudinario, y no podía ser una enfermedad hereditaria, ¿no? Genética. Lo que se habla también, la otra enfermedad que se asocia es la corea, porque esto que ocurre en estos episodios se conoce como coreomanía. De ahí viene también, ¿no? Coreografía, sí, claro. Coreomanía. Bueno, pues la Corea de Sydenham nos habla también de un síndrome infeccioso de una fiebre reumática, sí, que afectaría también a una zona basal, a los ganglios basales del cerebro, y produciría también, pues, aparte de una faringitis muy severa, produciría lo que son una obnubilación mental, trastornos obsesivos compulsivos, la necesidad de repetir algo continuamente, de moverse de forma compulsiva continuamente los miembros. Vale. Serían movimientos muy zombificados, podríamos decir, vale, ¿no? Es decir, movimientos como Fraga, un poco erráticos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues esta es una de las teorías, la Corea de Sydenham, que pudo tratarse, ¿no? ¿Por qué? Porque además estamos hablando de un periodo donde las enfermedades infecciosas eran habituales. No cuadra tampoco esto. Esta explicación, la de la Corea de Sydenham, no cuadra tampoco, porque también produce una serie de cangrenas en los miembros, sobre todo en las partes distales, que les hubiera impedido bailar de esa forma. Es decir, no tenían algún problema físico que les impidiera realmente realizar el baile, ¿no? Pero puede ser que en origen sí que hubiese una persona que tenía una o varias, pero en cualquier caso no muy numerosas, esas enfermedades, y el resto sufrieron una especie de histeria colectiva, de imitación. Sí, John Waller, de hecho, lo que defiende... No le atribuyera un significado, llámese religioso, claro, o lo que sea, y siguieran sus pasos. John Waller lo que defiende es que se trató de una histeria colectiva contagiosa, fundamentada en una férrea creencia religiosa y de un miedo atroz a que el santo de turno, que era San Vito, como te digo, sí, San Vito, o San Juan, también se asocia a San Juan, como los santos provocadores, vengadores, que hubieran enviado una serie de plagas, de hambruna. Hay que decir que justo antes de que se produjera este episodio en Estrasburgo, se produjo una plaga, una epidemia de peste negra muy importante, una sociedad muy empobrecida en aquel momento, con muchas penurias. Sí, un poco pudo ser, a todo esto, exactamente, ¿no? Pudo, según Waller, mezclarse todo eso en una coctelera y provocar una serie de sugestión de hipnosis colectiva que hubiera servido también como vía de escape, como tubo de escape, vía de escape a esa sociedad, pues como digo, empobrecida, enferma, y que hubieran encontrado en esas danzas, en ese baile, una vía de escape casi como un psicodrama, ¿no? Que ejercieran un psicodrama. Además, ellos tenían el férreo convencimiento de que una de dos:
realizando ese tipo de danzas en muchas ocasiones, podían apaciguar o calmar la ira de la danza lanzada por el santo de turno, como digo, San Vito o San Juan, o al revés, que realmente estaban pagando las consecuencias y que el santo estaba muy enfadado, estaban recibiendo las consecuencias, una especie de plaga, de neoplaga bíblica que estaban recibiendo en ese momento. Sea como fuera, porque no se tiene muy claro, la cuestión es que no podían parar de bailar. Y muchos de ellos fueron trasladados a las capillas de santos, como el de San Vito, en la Alsacia, en Italia también se produce, y allí muchos de ellos fueron curados del mal, en la propia capilla del santo, dedicada a San Vito. Como te digo, estos episodios se aglutinan, muchos de ellos. Waller también ve una relación con la época de la onomástica, de cuando se celebran las fiestas del santo, en concreto San Vito en junio, con la aparición de estos episodios de danzas mortales o de epidemias del baile, ¿no? Desde luego es un episodio fascinante, no se ha vuelto a repetir, digamos, se quedó en esa zona. Dice que en África, en el siglo XIX, hay algún caso reportado, pero es verdad, al final del siglo XVII desaparece tal y como apareció este síndrome. Es decir, o estas epidemias del baile desaparecen, dejan de producirse a finales del siglo XVII y quedan como una macabra anécdota, ¿no?, en los anales de la historia, un caso algo que parece bizarro y casi totalmente extraño, ¿no?, grotesco. Sí, algo tan inofensivo como el baile, exactamente, de repente se te puede convertir pues en una matanza de este tipo, porque así muchos acababan muriendo. Sí, muchos acababan muriendo, ya te digo. Bueno, y en cualquier caso, como algo... ¡Ay, que había! Es que tenemos aquí elementos raros. Sí, bueno, aquí... es que es fascinante, me encanta. Y además ahora me has hecho una... Mira cómo están pasando cosas. Quería decirte la última hipótesis, que es casi la más curiosa, y tenemos una fotografía, a ver si nos la pueden poner, para ver si sabes lo que es. De realización. Yo te voy a poner una fotografía, a ver si sabes lo que es. Pues seguro que no. Ahí lo vemos. Vale, eso así... Esto es una espiga, ¿no? Una espiga de trigo, puede ser también de cereal, ¿no?, de centeno. Bueno, pues esto que ¿ves la espiga esa negra que aparece? Sí. Esa especie de Creí que era vaina, un insecto, creí que era un insecto. Bueno, pues esto es el hongo parásito del cornezuelo. Este episodio también se atribuyó, como en otros muchos casos, a que parte de la población ingirió en Pont-Saint-Esprit, en Francia. También se produjo un caso de gente que absolutamente alucinó directamente tras consumir es decir, esto pasa en estos cereales en el pan, cuando fermentan, si el hongo parásito está incluido, no se ha quitado, y se ha triturado el grano con el hongo, tiene lo que se llama un principio activo, la ergotonina, que de ahí se obtiene el ácido lisérgico. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente, de un alcaloide, de un alcaloide muy potente, capaz de producir alucinaciones. Por lo tanto, esta es una de las explicaciones. Es que no deja de darnos problemas. Exactamente. Si el gluten, que si ahora eso... Que el pan era bueno, dijeron. Bueno, pues esta es una... Aquí vemos cómo en España se llegó a comerciar. Se pagaba muchísimo por el hongo del cornezuelo. Aquí vemos cómo incluso se vendía, porque además se utilizaba este hongo, principio activo, la ergotonina. ¿En farmacología de alguna manera? Sí, porque era digamos, se utilizaba sobre todo a la hora de los partos, porque evitaba que la que iba a parir se desangrara. Vale. Es decir, cortaba, digamos, antihemorrágico, ¿no? Era un antihemorrágico poderosísimo y se llegó a comercializar. Y aparte te colocabas, sí, o sea, como que la sangre no, pero el parto, se te hacía un parto muy agradable. Bueno. Y esta es una de las explicaciones también que se dio a este episodio. Pues fíjate, esa me parece plausible, la última que hemos comentado. Ácido lisérgico, ¿no? Fíjate. Bueno, me has
inoculado, que es una palabra que me encanta, una referencia ahora, cada vez que yo vaya a bailar a un sitio, Sí, porque sí. yo soy persona ya de ir al baile, que tengo una edad, que es maravillosa. No sé si la gente me va a entender, pero oye, es una historia que seguro que hago muchos amigos contándola. Gracias por haber venido, Daniel. Muchas gracias. Y además por todo lo alto hoy con este tema, que es que me ha encantado. No te voy a hacer que bailes, porque sé que no entra dentro de tus virtudes. No. Pero, lo dicho, gracias por traernos historias tan curiosas como estas. Y no dejamos de hablar de cosas curiosas porque tenemos a nuestro queridísimo Mister ya preparado para entrar en plató, pero será después de hacer una breve pausa.